FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, el dato confirmatorio del impacto socioeconómico de las políticas del gobierno es el desempleo, hoy, el tema del momento. 2 millones de desempleados más. Es el valor más alto en 13 años. Así que tenemos el apagón más grande de la historia, la deuda más grande de la historia, vamos teniendo el desempleo de los más importantes, tenemos muchas cosas, la pobreza que va a pasos agigantados. Vamos a saludar a un estudioso de estos temas, al doctor Claudio Lozano. Claudio, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda. Sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, Claudio, muy bien. Bueno, ¿qué lectura se puede hacer para explicarle a la audiencia de estos temas así de números que parecen engorrosos, pero hay seres humanos detrás? ¿Cómo lo ves, Claudio, esto? Bueno, no hay mucha sorpresa en un contexto de caída libre de la actividad económica. Recordemos que el primer trimestre del 2019, que es lo que se está dando como información, hubo una caída prácticamente del 5,8% de la actividad económica. A esto hay que agregar que esa caída es más que duplicada por la caída de la industria, y en ese contexto, obviamente, todos los datos que ya eran graves a finales del 2018 se agravan. Tenemos, por lo tanto, un total de desempleo que claramente ya supera los 2 dígitos en lo que sería el desempleo abierto pleno que registra la encuesta. Estamos hablando de casi 2 millones de personas, como vos dijiste. Pero el dato más relevante, me parece, es que lo que hay es, cuando uno mira otro de los ítems que da la encuesta del INDEC, que es los ocupados que siguen demandando empleo, donde están ahí buena parte de los que han sido precarizados y tienen changas, y todas las estrategias de sobrevivencia que lleva adelante buena parte del pueblo argentino para tratar de sobrevivir en este contexto, son ocupados que siguen demandando empleo. Eso crece en más de 470.000 personas, con lo cual se han agregado a la búsqueda diaria de trabajo en la Argentina en un año 690.000 personas, entre desempleo pleno y gente que está ocupada pero que busca trabajo porque las changas que hace no le alcanzan para vivir. Entonces son 690.000, son 5.400.000 personas que buscan trabajo todos los días, 690.000 más que el año pasado. En ese contexto hay también un incremento muy importante de la subocupación. Hay 415.000 subocupados más, es decir, gente que tiene trabajo parcial, que no es una jornada completa de labor. Y lo que también se observa es, por un lado, que siguen cayendo los asalariados, sobre todo se destruye el empleo formal, y lo que aumenta y hace que no tengamos una tasa de desempleo abierta mayor son los cuentapropistas. Claro. Y el empleo no registrado. Cuando uno mira el periodo completo del Macri, que se comprometió al empleo de calidad, nos encontramos que del escaso empleo generado, de cada 10 puestos de trabajo que en la era de Macri se generaron, 5 son cuentapropias y 4 son empleo negro. Claro. Esa es la realidad del mercado laboral, que en realidad es, como te digo, un agravamiento respecto a la situación de finales del 2018, no hay ninguna mejora, y eso obviamente está diciendo que el 36% de la población que teníamos como pobre en el último trimestre del 2018, en el primer trimestre del 2019, indudablemente subió, porque el mundo laboral se deterioró aún más y porque los ingresos estuvieron por debajo de la evolución de los precios, con lo cual es muy probable que cuando podamos hacer el cálculo de los niveles de pobreza en el primer trimestre del 2019, nos esté dando arriba del 38%. Ah, la pucha. O sea, como están dadas las cosas, no ves ninguna posibilidad de que nada de esto se revierta, estos índices negativos socioeconómicos. No, en el primer trimestre van a ser totalmente negativos y la perspectiva obviamente es una perspectiva
donde el escenario de la Argentina en el marco del acuerdo con el fondo y de esta situación de cuasi default en el que está la Argentina fruto de las políticas de Macri, va a ser una situación de presiones cambiarias, tasas de interés absolutamente incompatibles con cualquier recuperación de la actividad económica y consecuentemente el deterioro social se va a seguir manteniendo hasta que podamos cambiar este gobierno, revisar el acuerdo con el fondo y poner en marcha otra política. Francamente, no es esperable en el marco de este esquema, que por cierto no parece voluntad, uno no percibe voluntad del gobierno de modificarlo. Por ende, digo, si todo va a ser como está hasta ahora, no hay ningún signo positivo para lo que es la actividad económica y por lo tanto su impacto en el mundo del empleo y del trabajo, ¿no? ¿Qué tal, Lozano? Buenas tardes, Mauro Jardón los saluda. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, justamente en torno a esto quería consultarle si usted avisoraba, por la conclusión que saca al final de la respuesta anterior, me parece que no, pero algo en relación a la generación de empleo por parte de este gobierno, teniendo en cuenta el año electoral. Por supuesto, muchas de las medidas que se vienen tomando, congelamiento de precios, ahora 12, y estas cuestiones que incluso también remiten al gobierno anterior, pero que de alguna manera se utilizan para paliar, ¿no?, esta situación. ¿No avisora ninguna medida por parte del gobierno para tratar de contener o generar mayor empleo? No, yo creo que lo único que el gobierno está tratando de hacer es que esto, en todo caso, lo que ocurre desde mayo, te diría desde junio en adelante, o sea, desde ahora en adelante, no se agrave más. Pero no veo que nada de lo que estén haciendo tenga que ver con ninguna modificación positiva. En todo caso, que se frene la caída. Y en ese plano va la decisión de tratar de mantener controlado el tipo de cambio, con las diferentes herramientas que han incorporado, desde el acuerdo con el fondo, para poder intervenir donde no podían intervenir, desde la licitación de 60 millones de dólares diarios, pasando por el hecho objetivo de la mayor liquidación de dólares de los exportadores. Ese es un elemento. El otro elemento es hacer una pausa en los incrementos tarifarios, por lo tanto tampoco complicar las cosas por allí, y en ese contexto, frente a un cuadro recesivo donde por lo tanto los precios sin que el dólar salte y sin las tarifas aguijoneando, de alguna manera tiendan a desacelerarse. Esa es la única expectativa del gobierno, pero desacelerarse implica bajar de arriba del 3 que están hoy al 2,5. O sea, pero no, en ese contexto, como hay paritarias, las paritarias van a dar cierto oxígeno, pero la verdad que el oxígeno no es una recomposición de ingresos, porque estamos teniendo paritarias que cierran en torno al 28 en cinco pagos, cuando en realidad tenés una inflación que para este año está arriba del 40 y que el año pasado la caída promedio fue del 12, o sea que en realidad acá no hay recomposición de ingresos. Las familias están con deterioro de ingresos, absolutamente endeudadas y consecuentemente cualquier peso que aparece va a parar a cancelar deuda. Así que yo no percibo, y aparte la tasa de interés es la reguladora del tipo de cambio, por lo tanto puede haber bajas marginales en donde la tasa en lugar de estar en el 70 esté en el 67, pero que en realidad capitalizada está cerca del 100. Y la verdad que en ese contexto no hay actividad económica que resista, y de hecho es lo que está ocurriendo. Así que yo no percibo que haya ninguna cosa que modifique en términos positivos el escenario. Lo que en todo caso, la única aspiración del gobierno es que esto no se caiga más y que no se descontrole el dólar. Con esa sensación de control es que va la elección de las PASO, y en realidad después de las PASO habrá que ver de qué se trata. Tal cual. Un tema que vos manejás muy bien, Claudio, realmente, si uno revisa
lo que la gente, por una cuestión obvia de no tener por qué saberlo y algo tedioso, engorroso, pero la bomba de las LELIC tiene características que realmente los números son escalofriantes lo que está pasando. Estamos, para dar un dato y vos corregime si, estamos cerca de los 55.000 millones de pesos de intereses, solamente de intereses que cobran los bancos por mes, ¿no? Con el tema de las LELIC, ¿no? Sí, en el curso de este año, digamos, desde que empezaron aproximadamente en octubre del año pasado hasta aquí, los bancos por intereses se llevaron más de 7.000 millones de dólares por LELIQs. Y, digamos, si uno lo proyecta hasta fin de año, sale, en el 2019 se llevarían 15.000 millones de dólares simplemente de intereses. ¡Qué barbaridad! ¡Qué negocio impresionante! Es muy caro, la verdad. La campaña electoral de Macri es muy cara porque las LELIQ son el instrumento para mantener el tipo de cambio. Claro. Y por otro lado, además, obviamente pone en riesgo todo el sistema porque hoy las LELIQ están calzadas también con el tema de los plazos fijos. Claro. Además, las LELIQ se les permite a los bancos que puedan utilizarlas como encajes, por lo menos en una proporción, o sea, el dinero que tendrían que tener inmovilizado para poder responder a los depositantes, una parte está en LELIQs. Por ende, si en algún momento uno tuviera una aceleración de depositantes que quieren ir al dólar, los bancos le reclamarían al central el dinero y tendríamos un flor de problemas, porque a diferencia de las NEVACs, claro, involucraría al conjunto de los operadores del sistema financiero, ahorristas, bancos, Banco Central, el conjunto estaría comprometido. Así que la verdad que es una complicación muy muy severa, que ciertamente se va a hacer más grave o menos grave de acuerdo a cómo se vaya dando la perspectiva política de los próximos meses, ¿no? Bueno, finalmente vos formás parte de este acuerdo amplio donde hay muchos partidos que se referencian en la fórmula Fernández-Fernández. ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, creo que, digamos, hay un frente que se ha conformado con la suficiente amplitud como para poder canalizar el descontento mayoritario que hoy existe en la población. Me parece que es muy importante que el Frente en las listas que presente muestre la amplitud que ese Frente tiene, que efectivamente quede claro que se trata de una perspectiva que pretende abrir un camino nuevo frente a lo que está ocurriendo, que tenga más imagen de futuro que de pasado, porque creo que es imprescindible que se le gane a este gobierno en primera vuelta, ¿no? Me parece que las definiciones políticas que va a haber que tomar requieren de un fuerte respaldo político. La primera y principal es el tratamiento que se le dé al tema del endeudamiento y la revisión que se haga del acuerdo con el fondo para tener márgenes de libertad para la política económica futura. Así que me parece que en ese sentido están las cosas. Así que bueno, nosotros acompañamos esta definición frentista con esa expectativa, ¿no? Con la expectativa de que podamos terminar en primera vuelta con el gobierno de Macri. Bien. ¿Qué opinas de la candidatura finalmente de Lamens en la capital federal? Me parece una candidatura sumamente atractiva, positiva, me parece que oxigena el espacio político que se va conformando como alternativa a esta suerte de gobierno que es una especie de inmobiliaria, que es básicamente la experiencia de Larreta al frente de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Vendiendo cuanta cosa puede, en detrimento del patrimonio público, y además en una ciudad que, por cierto, en el curso de los últimos 4 años se ha deteriorado socialmente, junto con la combinación de Larreta y Macri de una manera monumental, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires, hasta los últimos datos de los que disponemos, duplicó la cantidad de gente con hambre. Hay 200.000 personas con hambre en la ciudad,
y prácticamente el 43% de los porteños no completa la canasta necesaria para reproducir condiciones razonables de vida. Hay una involución muy fuerte de las capas medias, y ciertamente creo que es un momento sumamente adecuado como para poder plantear una nueva perspectiva en la ciudad que termine con la hegemonía del PRO y que pueda abrirle la puerta a una ciudad donde los derechos de quienes habitan tengan más valor que los negocios. Y por último, tu mirada, ustedes en el Instituto de Estudio Económico de ustedes tienen especialistas de todos los temas, esto del apagón más grande de la historia del mundo, ¿no? Que ha abarcado más cantidad de gente perjudicada de que se tiene registro. ¿Algún comentario, Claudio? Mirá, a mí lo que me resulta francamente inentendible es que el gobierno no haya podido siquiera hilvanar una explicación razonable. Todo lo que se ha dicho es muy contradictorio. Le echaron la culpa a Yacyretá y Salto Grande y ellos la desmintieron. Luego rápidamente el tema apareció en el marco de las líneas de transmisión, involucrando por lo tanto a Camesa, que tiene que ver con la gestión gubernamental directamente, y a Transener, que tiene que ver con una empresa comandada por un amigo directo del presidente, que es este señor Mindlin. Y la verdad que lo que uno ve acá es que, digamos, acá claramente había una línea de transmisión que estaba fuera de servicio desde el 18 de abril, es decir, un tiempo realmente importante, y que en ese contexto, cuando falló la otra línea, no había capacidad de reemplazo. Y ciertamente lo que indica eso es que acá, en contextos donde las tarifas de electricidad han crecido prácticamente más de un 500% del 2016, 2017 y 2018, suben un 55% este año, acá lo que hay es una primacía del negocio en el marco de una absoluta improvisación y con niveles de corrupción aberrantes, porque está involucrada una empresa asociada o vinculada con el presidente, en el marco de una gestión absolutamente improvisada que se da el lujo de tener una línea de transmisión fuera de servicio del 18 de abril hasta acá, y en ese contexto además tenemos incrementos tarifarios para sostenerles el negocio de manera monumental. Así que yo te diría que acá hay negocio, hay improvisación y hay corrupción. Son francamente tres elementos que sinceramente obligarían a que todos los argentinos reflexionemos a la hora de votar para terminar con esto. Claudio, gracias por habernos atendido, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes. Muy bien, el hombre de Unidad Popular, que se referencia a la fórmula Fernández, Claudio Lozano, que explicó, recordemos, casi 2 millones de desocupados más, el desempleo llegó al 10,1 en el primer trimestre y es el valor más alto en 13 años de la Argentina. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.